Buenas tardes a todos, bienvenidos a Kairos, espero que estén disfrutando de este nuevo congreso. Mi nombre es Tomás Collos, yo trabajo en APRESID dentro de Sistema Chakras y bueno, hoy tengo el gusto de moderar este taller que se llama Intensificación Estratégica, el peor enemigo de la maleza. Para nosotros este es un taller muy especial porque toda la información que van a ver es generada a partir de la institución, a partir específicamente de Sistema Chakras, con lo cual es para nosotros un gusto y un placer enorme poder compartir esto. Antes de arrancar con el taller les recuerdo que apaguen sus celulares o los pongan en modo silencio. Va a haber un espacio donde los disertantes van a exponer, luego va a haber un espacio de preguntas para el público, unos 15 minutos aproximadamente, donde les pido que cuando terminen los disertantes vayan levantando la mano, así les vamos pasando el micrófono y vamos respondiendo las preguntas. Para los que no conocen Sistema Chakras es un programa dentro de los 6 programas que tiene la institución. Arrancó en 2006 con un convenio marco entre INTA y APRESID, y lo que hacemos básicamente es generar tecnologías sustentables a partir de una problemática que planteada por el productor en un ambiente específico y en un lugar específico. Básicamente, cuando un grupo de productores se reúne y tiene una problemática, Chakras aporta una metodología en busca de la solución de esa problemática. En el caso de la chacra bandera, que es lo que hoy vamos a escuchar, el grupo de productores tenía el problema de malezas de difícil control y se planteó como finalidad desarrollar un manejo integrado de malezas en el sudeste de Santiago del Estero. El programa sigue diferentes ejes conductores. Uno es el aprender produciendo, que nosotros lo llamamos, que básicamente es aprender durante el proceso de producción y durante el proceso en que la chacra va evolucionando, tratando de ser productivos, de ser competitivos, de cuidar el ambiente y la sociedad. Otro de los ejes fundamentales es el protagonismo horizontal, que básicamente con esto nos referimos a poner en el mismo nivel al productor con su conocimiento empírico y como generador de demanda, con la ciencia que nos ayuda a articular mecanismos para encontrar las soluciones en el menor tiempo posible. Por otro lado, otro de los ejes conductores del Sistema Chakra es la formación de los recursos humanos, que creemos que para manejar sistemas sustentables necesitamos recursos humanos formados y que Sistema Chakras es un escenario perfecto para formar gente y poder abordar estos sistemas de la mejor manera. Cada chakra tiene una estructura de funcionamiento que vamos a tratar de representar en este taller con los disertantes. Existe una persona que se contrata, que nosotros le llamamos gerente técnico de desarrollo, exclusivamente para que lleve adelante todo el plan de acción de la chacra. Son proyectos de mediano o largo plazo, que en este caso está representada por la figura de Francisco Cosi. Francisco es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Santiago del Estero, y es quien estuvo llevando adelante toda la información que ustedes van a ver. Por otro lado, cada chacra tiene su grupo de productores, que son quienes demandan y quienes aportan el conocimiento empírico, que en este caso está Luis María Colaneri, representándolos. Luis María es ingeniero agrónomo, también recibido de la Universidad Nacional de Esperanza, de la Universidad de Esperanza, de la UNL. Es asesor privado y es miembro de la chacra bandera. Y por otro lado, cada chacra tiene una mesa de expertos formado por gente capacitada de distintas instituciones que los convoca a la temática que se estudia, que en este caso nos acompaña Salvador Prieto de INTA Santiago del Estero. Salvador es ingeniero agrónomo, Master Sciences, profesor de la Universidad de Santiago del Estero y se desarrolla también en INTA como en la especialidad de ecofisiología de cultivos. Bueno, primero vamos a escuchar a Luis María representando a los productores, luego vamos a escuchar a Francisco con la charla per se, y luego a Salvador con su mirada como experto de la chacra. Así que bueno, no te robo más tiempo, Luisma. Muy buenas tardes.
Como lo dijo Tomás, la chacra bandera se originó o se fundó por el tema de la problemática de malezas, que creo que es algo común en la mayoría de los sistemas productivos. La chacra la integramos 10 empresas, muchos técnicos, muchos productores a su vez, y bueno, nos vimos en la necesidad de unirnos para tratar de juntos buscar la solución. A través del sistema Chacras se han trazado líneas de acción, planteando objetivos muy claros desde el comienzo. Hoy la chacra es el 4º año. En su comienzo fue primero conocer el ambiente. La superficie agrícola de Bandera son aproximadamente 400.000 hectáreas. Y en esa superficie encontramos diferentes ambientes. El punto de partida fue primero conocer qué ambientes encontramos en Bandera y en función de eso determinar qué variables hacían que tal maleza o qué comunidad de maleza se presenten en tal lugar y por qué no en otra. Pasado ese proceso de reconocimiento de los ambientes, ya nos metimos más de lleno en lo que fueron la identificación de malezas, identificando diferentes comunidades, maleza específicamente, su biología, cuáles eran sus órganos de propagación y demás. Y bueno, el sistema se fue haciendo cada vez más complejo, nos fuimos introduciéndonos en el tema de los cultivos de cobertura y llegamos hoy al 4º año prácticamente hablando muy poco de las malezas y hablando de un sistema mucho más amplio. Hoy destaco el crecimiento que tuvo la chacra a lo largo de estos años. Sigo siendo parte, tengo la posibilidad de ser parte desde el comienzo y noto que el grupo ha crecido en este caminar juntos. Como lo dijo Tomás, hemos aprendido y hemos crecido produciendo. Por último, quiero destacar el capital humano del grupo, la figura de Tomás, sé que está acá Rodolfo, Leandro, y bueno, todos los miembros que si bien hoy me considero uno de los técnicos más jóvenes de la chacra y hay muchos otros de mayor trayectoria, nunca han hecho diferencia, nos han hecho sentir en un eje horizontal. Así que de mi parte solo dejar en claro que estoy agradecido de formar parte de este grupo y creo que con el gran capital humano que tenemos, la chacra va a seguir funcionando así. Muchas gracias. Buenas tardes. En este taller vamos a hablar de malezas, pero vamos a hablar en realidad poco de herbicidas. Es decir, vamos a mirar el sistema desde una manera que nos permita ver que la salud del sistema la podemos cuidar con determinadas acciones más allá de la utilización de herbicidas y podemos llegar a un éxito de manejo de malezas con la intensificación estratégica de los sistemas. Por lo tanto, a través de todos los años estudiados nos estamos dando cuenta que los herbicidas son la estrella, van a seguir siendo la estrella, pero debemos saber usarlos con un uso racional en los momentos adecuados y de la forma más adecuada, utilizando diferentes maneras y poder controlar las malezas y seguir manejando el sistema desde un punto de vista amplio. Así que bueno, vengo a contarles desde el trabajo de la chacra que en nuestra zona podemos intensificar la agricultura en algunos años y por lo tanto aprovechar esos años para hacer las cosas mejor, darle beneficios al sistema e ir creciendo, valorizando nuestro patrimonio que es la tierra a través de las prácticas que vamos a mostrar a continuación. Describiendo un poco lo que ha sido el sistema o lo que sigue siendo en algunos casos en la zona de Bandera, contemplando que nuestro ambiente es semiárido y tenemos precipitaciones medias anuales de 800 milímetros con un gran coeficiente de variación, que hay años que llueve menos, hay años que llueve más, pero ese es el promedio.
Y la mayoría de los años lo que se vino haciendo es un sistema simplificado, es decir, un cultivo anual de renta y el resto del año un barbecho químico que me permita concentrar los recursos para el cultivo siguiente de verano. Este manejo ha venido siendo un manejo masivo, muy bueno en lo que respecta a la rentabilidad del sistema, pero empezó a traer aparejados distintos problemas, no solo de maleza, sino de suelo y del sistema, que nos han ido complicando un poco la producción actual. Entonces nos preguntamos si esta forma de trabajar que veníamos haciendo era la adecuada para mantener la productividad de nuestros lotes. Indudablemente este manejo nos trajo algunos problemas, como había comentado, empezando con las bajas rotaciones o la poca cantidad de cultivos al año, nos generaban poca cobertura en los sistemas, en los lotes, que esto trae un problema grave en cuanto a si nos dedicamos a hacer siembra directa, debemos tener una cobertura que nos permita llevar a cabo un buen sistema de siembra directa. Por lo tanto, la poca intensidad en el sistema nos ha llevado a tener bajos niveles de cobertura, y esto tiene una cantidad de problemas que nos van a llevar a cada vez a tener más problemas en el sistema. Por ejemplo, la mayor emergencia de malezas, lo vamos a ir viendo ahora. Después también cómo los cultivos mismos necesitan de tener buena cobertura. Por ejemplo, un cultivo de soja no es lo mismo bajo una buena cobertura que bajo un suelo sin cobertura, como lo podemos apreciar ahí en la foto. El desarrollo de los cultivos es totalmente diferente. Entonces es un sistema que es un círculo vicioso en el problema que nos va llevando a generar menos cobertura, generar cultivos que se desarrollen con una menor tasa, y eso nos hace también a que la competencia sea baja hacia las malezas. También nos preguntamos qué está pasando con el agua. Cuando tenemos pocos sistemas intensificados, muchas veces el suelo no es capaz de almacenar la misma cantidad de agua. Por lo tanto, en años secos se nota mucho, y en años excesivamente húmedos también se nota mucho. Por lo tanto, esa capacidad de recibir grandes cantidades de precipitaciones se ven afectadas, o la capacidad de, en años relativamente secos, tener la poca capacidad de almacenar el agua. Es otro de los problemas que nos lleva a la poca intensificación de los sistemas o sistemas simplistas. También estos años húmedos hemos tenido ascenso de napas por las cantidades de precipitaciones, y en los lotes más bajos se notan problemas graves en lo que respecta a salinidad. Esta falta de cobertura en los sistemas también nos ha llevado a un problema de salinidad, y que los cultivos mismos no se pueden implantar muy bien. Esto trae como consecuencia mayores enmalezamientos en los sistemas y demás. Por lo tanto, bajo este sistema de un cultivo al año y barbecho químico más de 6 a 7 meses, nos ha llevado a un problema que en la actualidad estamos viendo los resultados. Cuando le empezamos a poner más cultivos al sistema, empezamos a ver los resultados en cuanto a lo que venimos nombrando: mayor cobertura, menor problemas de maleza, bajo problema de ascenso de sales, y no, en muchos casos, bajo toda esa problemática hemos llegado a este punto donde se tuvo que volver atrás muchos años de siembra directa por el problema de malezas, que nos ha llevado muchas veces a mover los lotes completamente. Entonces, bajo todos estos problemas de la poca intensificación que veníamos teniendo, nos preguntamos qué está pasando con la capacidad productiva de nuestros suelos. Y la verdad que a través de todo este análisis que hemos venido realizando, se ve que la capacidad productiva del suelo ha venido disminuyendo a medida que menos intensificación tenemos. Cuando lo comparamos con la máxima intensificación, vemos todos los beneficios, y destacamos que, bueno, todos los beneficios como mayor cobertura, mayor utilización de los recursos y demás, nos frenan
directamente el avance de las malezas de difícil control, malezas tolerantes o resistentes a herbicidas. Por lo tanto, bajo toda esta problemática, un grupo de bandera, como lo dijo Luis María, hace 4 años se reunió para buscar soluciones a estos problemas y generar líneas de trabajo para buscar las mejores opciones que tenemos en la zona. Durante estos últimos 4 años avanzamos en el conocimiento, ya que se generó mucha información en distintas líneas, ya sea biología de malezas, en el sentido de conocer bien nuestro enemigo, todo lo que es flujo de emergencia, etapas vegetativas y demás, ya tenemos mucha más información que hace 4 años atrás. Distintas líneas de cultivos de cobertura, de estrategias culturales, eso entraría ahí, y de estrategias químicas. Por lo tanto, la idea el objetivo principal de la chacra, como se dijo, es generar el manejo integrado más ajustado para nuestros ambientes. En esa medida, lo que empezamos a trabajar fuertemente fue en, bueno, cómo hacer para que nuestro sistema lleve la mayor intensificación de acuerdo a cada situación de cada año, principalmente en lo que respecta a la parte hídrica. Entonces, venimos evaluando qué hacer durante ese periodo que normalmente no lo ocupábamos y ahora nos damos cuenta que es muy importante ocuparlo, que es el periodo desde el cultivo de soja hasta el próximo cultivo de maíz. Por lo tanto, tenemos un barbecho, si hacemos un barbecho químico muy largo, que es insostenible llevar a cabo un manejo de malezas cuando tenemos tanto tiempo sin consumo de recursos y depender solamente de controles químicos. Empezamos a evaluar desde la máxima intensificación a la menor, es decir, cultivos de cosecha. Evaluamos cultivo de cosecha, principalmente cultivo de trigo, y luego bajando el nivel de consumo de recursos con cultivos de servicio, que empezamos a hablar de cultivos de servicio y dejamos de lado o de hablar de cultivos de cobertura. Hablar de cultivo de cobertura estamos siendo un poco egoístas en el sentido de hablar de solamente uno de los beneficios que genera un cultivo de este tipo. Es decir, no solamente generan cobertura, sino nos traen aparejado una cantidad impresionante de beneficios al sistema para el manejo del mismo. Es decir, más allá de generar cobertura, generan mejor porosidad del suelo, mejor infiltración del agua, nos van dejando un suelo más receptivo para un cultivo. Por lo tanto, después vamos a detallar bien los beneficios. Por ejemplo, utilizamos Melilotus como cultivo de leguminosa, Vicia villosa también, Centeno como gramínea, como cultivo de servicio, y en la menor intensificación, que es nuestro testigo, digamos, lo que se vino haciendo mucho tiempo es el barbecho químico. Bueno, bajo este contexto analizamos diferentes variables, es decir, variables que impactan en el sistema. En este caso vemos qué pasa con el nitrógeno, por ejemplo, para el cultivo siguiente, y vemos que en la mayoría, los colores representan sitios, o sea, se probó en diferentes sitios. Lo que se ve es que al momento de secado de todos los cultivos de cobertura, siempre el testigo, por una razón lógica, siempre tuvo la mayor concentración. Pero cuando nos vamos acercando al momento de siembra de los cultivos de verano, o sea, de los cultivos de renta, que es lo que nos interesa, empezamos a ver que algunos cultivos como las leguminosas empiezan a entregar nitrógeno al cultivo siguiente, y en algunos casos vimos también que más entrado al cultivo, como en B6 o B8 de maíz, llegan a entregar una cantidad importante de nitrógeno que el cultivo lo puede aprovechar. En este sentido, creemos que es una estrategia es sustentable, porque estamos poniendo nitrógeno a través de la fijación biológica sin tener que producir fertilizante a través del uso de petróleo. Estamos introduciendo un nitrógeno que es
autónomo del sistema, es decir, los costos de ponerse nitrógeno no dependen de otras variables, y nos da cierta seguridad también en el sistema. Esa disponibilidad de nitrógeno con cultivos de servicio de leguminosas aumentó la disponibilidad para el cultivo de verano, en este caso la evaluación del cultivo de maíz. Y lo que vimos es que los rendimientos del cultivo de maíz fueron afectados positivamente por las leguminosas, sobre todo en el número de granos fijados para el caso de Vicia y Melilotus. Si aquí se puede observar, digamos, la parcela con cultivos de cobertura gramínea y leguminosa, esto es lógico, era esperable este resultado, solamente que la foto es un poco impactante, donde se ve el desarrollo y el color de las plantas. Y teniendo esa información de una secuencia que me permita mejorar el desarrollo y la competitividad, la competencia del cultivo, son factores que nos están ayudando a ir contra las poblaciones de maleza debido a tener cultivos más competitivos. Cuando realizamos una buena elección del cultivo de servicio, como en este caso, vemos que, por ejemplo, la leguminosa aumentó la productividad del cultivo, viendo los resultados del rendimiento y demás. Y esto impacta porque genera una mayor cobertura al sistema, es decir, aporta mayor carbono, este maíz va a aportar mayor carbono que este por el desarrollo, una mayor cobertura, una mayor competencia, y todo eso hace a una disminución del problema de maleza. Es decir, que nosotros podemos poner algunas estrategias en el sistema que indirectamente me van a controlar la maleza y aumentar la productividad del mismo sistema. Es decir, es un círculo vicioso. Aumentamos la productividad poniendo las fichas donde corresponden y nos aumenta, nos disminuye los problemas de maleza. Entonces, cuando empezamos a evaluar estos cultivos de servicio, que para nosotros es muy importante porque en nuestra zona el cultivo de trigo, el cultivo de cosecha, no todos los años se puede dar debido a cuestiones hídricas, pero los cultivos de servicio que consumen mucho menos recursos, son una ficha clave para nosotros porque hay muchos años que los vamos a poder utilizar, ya sean en siembras aéreas o en siembras terrestres luego de la cosecha de los cultivos de verano. Y en las evaluaciones, viendo cómo fue la cobertura de cada uno, vimos que algunos cultivos de cobertura luego del secado tuvieron hasta 50 días de efecto sobre los nacimientos de malezas. Y pasado ese periodo, las malezas comenzaban a emerger bajo el cultivo de cobertura. Entonces lo que comparamos fue, bueno, el cultivo de cobertura solo hasta el momento de la siembra y el cultivo de cobertura adicionándole una aplicación de herbicida un mes después del secado con herbicida residual sobre la cobertura para darle un efecto adicional a eso y continuar el manejo de malezas. Y como ven, en el caso de las fotos superiores son los cultivos de cobertura sin herbicida post secado, y vemos que las malezas después de un cierto tiempo, en el caso de centeno por ejemplo fue 50 días desde el secado hasta que comenzaron a emerger las malezas, que se empezaron a ver y pierden efecto, pero fuimos capaces de detectar ese momento y aplicar herbicidas sobre las coberturas y continuar ese control. Es decir, combinar dos estrategias, tanto cultural como química, fue una de las maneras de llevar el sistema limpio de malezas. Bueno, aquí vemos los resultados, donde lo que está en negro es el efecto del cultivo de cobertura, o sea, el efecto puro del cultivo de cobertura hasta el momento de la siembra de maíz. Y lo que se ve es que entre las especies hay diferencias significativas, es decir, vemos que Vicia villosa llegó con un muy buen control de malezas hasta el momento de siembra de maíz sin adicionar el herbicida. Pero cuando vemos el cultivo de cobertura más la estrategia química, todas las estrategias
llegan a un control excelente sin tener diferencias significativas entre ellas. Es decir, viéndolas como estrategia combinada siempre es muy bueno, y viéndolas como cultivo de servicio solo, hay especies que llegaron mejor que otras, más que nada por el momento de secado, que en el caso de la gramínea es anticipado, digamos. En este caso del centeno, fines de agosto se realizó el secado, hasta la siembra pasaron más de 3 meses, y en esos 3 meses perdió el efecto del cultivo de cobertura, pero cuando le adicionamos la estrategia química vemos que compensamos esa pérdida de efecto. Por lo tanto, empezamos a manejar mejor los herbicidas. Aquí comparamos todas las estrategias, es decir, desde lo menos intensificado, que es el barbecho, lo más intensificado, que fue el trigo, y la intensificación estratégica con los cultivos de cobertura. Entonces, esto es los resultados de las estrategias, donde cultivos de cobertura más los herbicidas, trigo más el herbicida residual después de la cosecha y el barbecho químico. Todos los casos tuvieron buenos niveles de control, porque todos alcanzaron o superaron el 90% de control, que son aceptables. Pero estos cultivos, los cultivos de servicio, además de controlar las malezas, nos generan beneficios al sistema, que eso aumenta luego nuestra productividad y vamos generando un sistema cada vez más sustentable. Por otro lado, cuando vamos a analizar el número de aplicaciones para llegar a esos controles, vemos que, bueno, mientras más intensificamos, menos cantidad de aplicaciones de herbicidas llevamos. Por lo tanto, al comparar el barbecho químico, que nos llevó 4 aplicaciones desde la cosecha de soja hasta la siembra de maíz a fines de diciembre, y comparamos las estrategias culturales, que en la mayoría de los casos dio 1 o 2 aplicaciones, empezamos a pensar que el sistema puede utilizar menor cantidad de insumos y ser más autónomo y llevar una producción más sustentable. En este sentido estamos analizando, y nos falta analizar un poco la parte económica, es decir, está bien, aquí con el trigo generamos doble renta, o sea, el cultivo de trigo más el de maíz. En este caso del barbecho generamos una renta y tuvimos altos costos, y en el caso de los cultivos de servicio estuvo en un valor medio. Pero a lo largo del tiempo debemos ver ese efecto residual de los cultivos de servicio en el suelo, en el sistema y demás. Por lo tanto, un análisis nos llevaría no a una campaña, sino creo que varias campañas, poder determinar realmente cuál es el sistema que mejor rentabilidad nos va a dar a largo plazo y va a ser más viable para mantener la productividad. Y cuando podemos analizar la intensificación al máximo, es decir, ponemos doble cultivos al año, o en algunos casos llegar a poner cultivos todo el año, como en este caso, por ejemplo, un cultivo de una resiembra natural de Melilotus sobre maíz, donde tenemos cultivo permanentemente durante los 365 días del año, vemos que generamos una mayor cobertura al sistema. La cobertura generada en los 2 años de evaluación se vio que, por ejemplo, Melilotus llegó a casi más de 6.000 kilos de materia seca. En este caso no tengo los datos del maíz, pero cuando empezamos a analizar una estrategia que nos puede llevar a generar muchísima cobertura, después los demás beneficios los vamos viendo. Vicia también valores un poco más bajos para la zona, pero de todas maneras son valores bastante aceptables y que nos llevaron a un muy buen control de malezas. Si nos ponemos a comparar el control de malezas de Vicia respecto a los demás, por más que tuvo el menor porcentaje o menor cantidad de materia seca, fue la especie que mejor controló las malezas, y eso es debido a la uniformidad y homogeneidad de la cobertura sobre el lote, y no tanto por el nivel o cantidad de materia seca generada, también por el ciclo, es decir, el ciclo de la vicia avanzó sobre la primavera y cubrió bastante bien. En el caso del centeno generó muy buena materia seca, pero como el secado del centeno se realizó antes y el periodo entre el secado y la siembra fue muy largo, no llegó a los mismos valores de control de maleza que vicia. Por lo tanto,
cuando hablamos de control de maleza con cultivos de servicio, hay muchas variables que influyen en esto, no solamente la cantidad de materia seca, sino también en el momento los momentos que consume recursos, cuánto dura el ciclo hasta el momento de secado de cada una y cómo llega la cobertura en cuanto a homogeneidad. Otro beneficio de la máxima intensificación en este sentido fue el aporte de nitrógeno. Ya lo vimos en diapositivas anteriores, pero bueno, estos cultivos incorporaron casi 40 kilos de N y esto nos representaría un valor bastante importante de ahorro en cuanto a fertilizantes y un fertilizante biológico y natural que estaría en el sistema prácticamente gratis. El aumento de carbono a través de las raíces, esto es muy importante para nuestros suelos. Muchas veces con la poca cobertura que se venía generando, veníamos perdiendo carbono en nuestros suelos. En este sentido vamos a empezar a recuperarlo. El aumento de macroporos a través de las raíces es muy importante porque nosotros en nuestros ambientes debemos captar muy bien las lluvias y almacenarlas bien, por lo tanto no nos podemos dar el lujo de perder agua y tenemos que ser más eficientes en la cosecha de esa agua. Con el mejoramiento en la infiltración que esto nos trae y almacenando mejor el agua, todo esto nos lleva a un aumento de la productividad. Por lo tanto, desperdiciar años donde podemos hacer este tipo de herramientas creo que es un error por parte de nuestra, en el sentido de que si hay años que tenemos humedad y no hacer nada, estamos desperdiciando una oportunidad de darle valor a nuestro sistema. Con la intensificación estratégica lo que venimos viendo es el gran impacto que tiene sobre las malezas, es decir, aquí un claro ejemplo, este es un cultivo de servicio, en este caso vicia, ya más de un mes del secado, y vemos que en los testigos tenemos muchas malezas que para nosotros son muy difíciles de controlar porque son malezas totalmente resistentes a herbicidas. Por ejemplo, cloris, tenemos muchos nacimientos de amaranthus y demás que en la primavera no tenemos muy buenas condiciones para aplicar, no tenemos buenos resultados en esas aplicaciones y además son costosas. Luego estos son los resultados, tenemos nuestros maíces en muy buen estado y sin malezas, y la pregunta es cómo salimos luego de ese maíz cuando tenemos un buen inicio sin tanto efecto de malezas. Por lo tanto tenemos una mayor productividad y salimos con maíces mucho más limpios que normalmente salimos de los barbechos. Bueno, como hablábamos, el aumento de la productividad y estos son los resultados de rendimiento de las estrategias evaluadas, en donde vemos que los cultivos de servicio de leguminosas llegaron a obtener los valores más altos de rendimiento del maíz, luego pasando por el barbecho químico, que es la estrategia de menor intensificación, y luego bueno, el cultivo de trigo con el menor rendimiento, pero bueno, obviamente tuvimos dos cosechas y esto habría que analizarlo, pero si vamos por cuestiones de manejo, en los años que nos permite hacer trigo, esta es una muy buena herramienta. En los años que no nos permite hacer trigo, entrar con cultivos de servicio, y en los años donde la situación hídrica no nos permite hacer nada, ir con los barbechos e ir rotando en los años las estrategias del invierno es muy importante, y es más importante que pensar en rotación de modos de acción de herbicidas, es decir, verlo desde el sistema, desde las opciones de estrategia que tenemos y no desde de una sola opción, cómo mejorar esa opción que es herbicida. Y recalco, los herbicidas van a seguir siendo la estrella, solo hay que saber usarlos mejor y en forma racional, mediante este tipo de manejos. Por lo tanto, los avances de la chacra son en que el adecuado manejo de maleza está basado en diversificar las estrategias, es decir, utilizar las diferentes estrategias que hemos venido viendo, no solamente una, sino de acuerdo a cada situación del año poner la que más se ajuste, que la utilización de los cultivos invernales combinado con las estrategias químicas es una muy buena opción. Y bueno, por último, la conclusión final, que la intensificación estratégica aumenta la productividad de los cultivos y esto hace que nuestro sistema tenga una mejor salud cada día más. Así que bueno, esto sería todo.
Bueno, buenas tardes. Primero que nada, agradecer a la Chacra por la posibilidad de compartir con ustedes el espacio. Un poco el objetivo, digamos, de mi breve presentación son de alrededor de 5 minutos. La idea es poner en contexto y hacer un pequeño análisis desde la perspectiva de la economía de economía del agua, perdón, de la factibilidad o no de la realización de cultivos o de lograr las intensificaciones, en este caso en el área de Bandera, como dijo Francisco, con una superficie que es de alrededor de 400.000 hectáreas, que también es traslocable, digamos, a lo que es el resto de la provincia de Santiago del Estero, ¿sí? Un poco yo voy a poner en contexto todo lo que es el escenario, el balance hídrico promedio y su variación, ¿sí? Y me voy a basar, digamos, en una de las diapositivas de Francisco. ¿En qué sentido? Digamos, Francisco mencionó, en el caso de Bandera, se encuentra una región semiárida, en realidad semiárida a subhúmeda, en donde las precipitaciones, de acuerdo a las series, pueden ir de 650 milímetros promedio, cuando son series más largas, y las últimas series alrededor de 800 milímetros, en donde el 80% de las precipitaciones sí, se ubica entre los meses que va desde diciembre a abril, ¿sí? Entonces estamos hablando de 500 a 600 milímetros de ese total, y el restante, de 20%, ¿sí?, ocurre en este periodo, de mayo a noviembre, ¿sí? Si nosotros nos paramos sobre los cultivos de renta que se producen en la zona, que son principalmente cultivos estivales, soja y maíz, y comparamos las necesidades hídricas de los cultivos de verano, ¿sí? Si nosotros hablamos, por ejemplo, en el caso de maíz, para la zona de Bandera, un cultivo de maíz, para no tener limitantes hídricas y de acuerdo a la fecha de siembra, pasando de los primeros días de diciembre a los últimos días de enero, las necesidades teóricas para no tener limitantes, pasamos de 550 milímetros hasta, podemos llegar a 400 milímetros, ¿sí? Si lo comparamos con la probabilidad de precipitaciones medias en ese periodo de que sería estival, ¿sí?, 1 de cada 2 años, ¿sí?, uno podría esperar una situación en donde las lluvias, y asumiendo una distribución uniforme de las lluvias, uno puede hacer un análisis más fino, digamos, en cuanto a la distribución de la lluvia, uno podría esperar una situación en donde ocurran situaciones de déficit hídrico, ¿sí? Remarcando que dentro de lo que es la provincia de Santiago del Estero, Bandera es la zona hídricamente más propicia, digamos, en donde el balance hídrico es más positivo, ¿sí? Entonces, en ese contexto, todo lo que hagamos en nuestra rotación y todo lo que hagamos en la secuencia, en los meses previos, ¿sí?, al iniciar el verano, sería esperable que repercuta, principalmente en los años donde las precipitaciones son normales a bajas, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a determinar el perfil inicial con el cual iniciamos el cultivo de verano. Si nos vamos a analizar, bueno, la factibilidad de intensificar, en donde en este caso la Chacra lo plantea a partir de las intensificaciones principalmente, incluyendo cultivos durante el periodo otoño-invernal. Bueno, durante este periodo las precipitaciones van en promedio de 120 milímetros. Si lo llevamos a las necesidades hídricas de los cultivos, un trigo para grano, dependiendo de la fecha de siembra y los ciclos, ¿sí?, de un corto a un largo podemos hablar de necesidades de 200 a 300 milímetros. Si lo comparamos con la precipitación promedio, quiere decir que las lluvias alcanzarían para 1/3 de las necesidades máximas. Si lo llevamos ya a una situación de cultivo de cobertura, de cultivo de servicio, como dijo Francisco, en donde las necesidades ya van, por ser ciclos más cortos, van de 100 a 200 milímetros, ya puede haber situaciones en donde las precipitaciones esperadas sean suficientes para, o estén más cerca de lo que necesitaría el cultivo de cobertura para poderse realizar sin limitantes hídricas, ¿sí? Entonces, en ese contexto es que planteamos, bueno, la posibilidad y que sería factible realizar un cultivo de cobertura, un cultivo de servicio durante el otoño-invierno, ¿sí? En base a resultados de ensayos de la Chacra y en base a resultados de nuestros, digamos, de INTA en distintas localidades de Santiago, efectivamente los consumos reales de los cultivos de cobertura, dependiendo la especie y dependiendo el momento de secado, podemos hablar efectivamente de 150 milímetros de consumo en un centeno, un trigo de ciclo corto, secado temprano, a situaciones de centenos secados tardos de ciclo largo hasta 250 milímetros de consumo de agua, o las situaciones en donde vicia
como la que se presentan en la fotografía, de vicias de 6.000, 7.000 kilos, en donde los consumos de agua pueden ser de hasta 300, 150 milímetros, porque el ciclo puede ir desde abril hasta octubre, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros elijamos la especie, elijamos el ciclo dentro de la especie y vayamos manejando los momentos de secado, el consumo, la cantidad de consumo de agua que vamos a realizar durante este periodo en donde las precipitaciones son escasas, pueden o no tener un efecto negativo en el cultivo posterior, ¿sí? Entonces, en ese sentido, como cualquier actividad donde a medida que uno quiere intensificar algo, se necesita conocer mejores sistemas, se necesita medir, se necesita contar más información, ¿sí? ¿Para qué? Para no tener efectos, en este caso, analizándolo siempre desde la economía del agua, en el cultivo posterior que sería el de renta, soja o maíz. Es importante destacar esos consumos que yo hablaba de 150, 250 milímetros o 300, de acuerdo a la especie, comparar lo que pasa en las situaciones de barbecho, ¿sí? Los suelos en general, en la provincia y en Bandera, si bien en Bandera hay suelos más arcillosos, son de estructura franco-limosa, son aplostoles típicos énticos. Son suelos que tienen, cuando se van secando, una alta conductividad, o sea que evaporan mucho. En nuestros ensayos, ¿sí? Por ejemplo, los barbechos químicos, en donde podemos tener distintos rangos de acuerdo a las rotaciones, donde la cobertura es muy dispersa, muy variada, ¿sí? Hablamos de una buena cobertura, por ejemplo, en un ensayo en donde hay un 50% de participación de una gramínea de 12.000 kilos de materia seca, pero puede haber situaciones en donde en campos mixtos, en donde, por ejemplo, se pica maíz para silo y con una rotación de 2 años de soja y 1 de maíz, de hablar solo 3.000 kilos de cobertura durante todo este periodo, ¿sí? Entonces puede haber evaporaciones de hasta 150 milímetros, ¿sí? Si los comparamos con los 100, 150 o 250 milímetros que podrían estar consumiendo un cultivo de cobertura que está generando biomasa que va de los 3.000 a 7.000 kilos, ahí la ecuación parece ser bastante más favorable para la realización de los cultivos de cobertura. Y es clave, lo último para terminar, digamos, lo que nosotros llamamos ese periodo de transición. En general las gramíneas se secan en estos meses y el vicia o el meliloto es más tendiendo hacia octubre. Es clave este periodo que nosotros le llamamos de transición de septiembre, octubre y noviembre. ¿Por qué? Porque en el régimen de precipitaciones de Bandera y de toda la provincia de Santiago y casi todo el NOA, por ese régimen de tipo monzónico, las precipitaciones inician y comienzan a tomar importancia a partir de octubre, ¿sí? Entonces, es aquí en donde en realidad se ve la primera ventaja de este cultivo de cobertura, cultivo de servicio, en lo que es los cambios en la captura de agua de las precipitaciones, ¿sí? Con cultivos de cobertura podemos pasar de una situación en donde, si lo comparamos con un barbecho químico, por ejemplo, en la situación de Bandera, la precipitación promedio de este periodo es de 200 milímetros. En un barbecho químico, con una cobertura media, uno esperaría capturas de un 30%. O sea, de esos 200 milímetros se capturarían y se almacenarían en el suelo 60. Con una realización de un buen cultivo de cobertura, como los de centeno, como los de vicia que mostraba Francisco, de 5.000, 6.000 kilos, la eficiencia de captura de agua puede llegar hasta 80%, o sea que de esos 200 milímetros estamos capturando 160. Entonces hay la primera ecuación que era 60, creo que dije, y 160, ya tenemos un delta de 100 milímetros a favor, ¿sí?, del cultivo de cobertura, que por ahí consumió 100 milímetros más antes, pero ahí es donde recuperamos. Y un cultivo de cobertura verdaderamente, siempre si uno está mirando la parte que no quiere tener un costo hídrico, un efecto negativo desde la parte hídrica del cultivo de verano, si uno lo maneja adecuadamente, lo seca en el momento adecuado, las probabilidades son altísimas de iniciar el perfil en el verano en condiciones hídricas adecuadas. Eso desde el lado, digamos, del análisis de lo que es la economía del agua, y bueno, y después viene todo lo que tiene que ver con las relaciones de los aportes de nitrógeno, como mencionaba Francisco y mostraba algunos ejemplos, en donde el impacto como para agregar algo dentro de lo que es la economía del nitrógeno, el impacto positivo o nulo, digamos, de la relación de la vicia depende mucho también de la disponibilidad de nitrógeno que tenga en el suelo, ¿sí? O sea que esas respuestas positivas a favor de una leguminosa, a veces en el corto plazo, en el cultivo inmediato, por ahí no se dan porque el suelo tiene una buena disponibilidad de nitrógeno, pero a largo plazo, como decía Francisco, en ese análisis de largo plazo, en donde no nos quedamos con un análisis de la campaña inmediata, sino lo alargamos en el tiempo, digamos, se ven las ventajas.
Así que bueno, eso era un poco para los que no conocen la zona de bandera, y por ahí se imaginan al norte, poner una situación hídrica para que manejen más información ahora y que ayude para el debate, digamos, desde lo que tiene que ver con el recurso agua. Abrimos el espacio de preguntas. Vayan levantando la mano. Yo le quería hacer una pregunta breve. ¿El caso del Melilotus sobre maíz, eso lo hacen con avión? Sí, se puede hacer con avión. Tome. Le paso el micrófono. Sí, lo probamos con avión sobre maíz, con resultados muy buenos. En maíces donde la densidad no era muy alta, la implantación fue muy buena. Y también cuando lo probamos al Melilotus en siembra directa, después de la cosecha de soja, y lo fuimos a secar, ya había producido grano, después sembramos maíz y tuvimos una resiembra natural muy buena en cuanto a cantidad de plantas e implantación de la pastura, y salimos con un maíz con una cobertura instalada y sin malezas, y una cobertura que vino, digamos, gratis del año anterior. Entonces tenemos dos posibilidades: dejar al cultivo de Melilotus que semille y luego o cosecharlo si tenemos buena humedad, esperar a cosechar y entrar con el maíz, o secarlo antes cuando no tenemos buena humedad. En el caso de ir a cosecha, hay una cantidad importante de semillas que caen naturalmente y después bajo ese maíz hay una muy buena resiembra. En el caso de soja no tuvimos buenos resultados con siembras aéreas sobre la soja. No sé, se murieron la mayoría de las plántulas que habían nacido. Por lo tanto, siembras aéreas sobre el maíz andan muy bien cuando el maíz no tiene una alta densidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuando mostraste el gráfico de control de malezas en base a las estrategias de los distintos cultivos de servicio, sí. ¿Tienen algo de información que puedan más o menos mostrarnos o comentarnos de distintas fechas de siembras de cultivo de servicios, o, como comenta recién relacionado a la pregunta anterior, distintos modos de siembra, ya sea con sembradora o siembra aérea, por ejemplo? Bueno, lo que se mostró en el gráfico son siembras terrestres, con siembra directa después de la cosecha de soja. Esos niveles de control, bueno, básicamente los niveles de control varían de acuerdo a la especie, más que nada por el ciclo, porque como comentábamos, el centeno es de las especies evaluadas, o las gramíneas en general. Estas gramíneas en general son más precoces, o sea, las secamos a los 120 días, 125 días después de sembrarla. Ese es el periodo, porque ya comienzan a consumir agua por la formación de granos, y hasta ese momento tienen un excelente control de malezas, y un periodo posterior que puede variar entre 30 y 50 días, ese efecto de interferencia de la cobertura, digamos. En el caso de las leguminosas se extiende más el ciclo porque tienen ciclo más largo, y el momento secado cae un poco más cerca de la siembra, y tiene un efecto mejor cuando vamos a llegar al cultivo siguiente. Por lo tanto, mientras más largo el ciclo, mayor periodo de competencia y mayor periodo más cerca de la siembra estamos, por lo tanto los controles son mejores. Los mejores controles los obtuvimos con siembras terrestres, porque la implantación, sobre todo la homogeneidad de ese cultivo, cuando hablamos de un cultivo de cobertura, tenemos que generar cobertura, y que mucha cobertura y que sea homogénea. Entonces, por ahí con las siembras aéreas, en algunos casos tuvimos problemas de que por partes el cultivo no se implantó bien, y había nichos donde las malezas empezaban a ocupar terreno, y bueno, es un problema tener el cultivo de cobertura implantado y tener malezas también. Eso nos llevaría a pensar, bueno, ¿sacrificamos el cultivo o lo dejamos y después vamos con estrategias químicas más fuertes? Por lo tanto, pero también tuvimos muy buenas coberturas con siembras aéreas. Por ejemplo, cuando sembramos sobre maíz, cuando sembramos Melilotus sobre maíz o centeno sobre maíz, en lotes donde tenían buena humedad y en un buen momento, es decir, la principal ventaja de la siembra aérea es que lo ponemos en forma anticipada y captamos mejor las lluvias. En esos lotes la clave está en, bueno, si hay algo de malezas,
realizar una intervención, se hace una aplicación aérea con herbicida, con glifosato y andan muy bien en esa época porque las condiciones ambientales son muy buenas y las malezas debajo del cultivo se comportan de otra manera cuando están en una situación libre. Entonces, muy buenos controles con la aplicación aérea, pre-cosecha, y luego de la aplicación aérea, recién la siembra aérea. Entonces, la recomendación es, si vas a siembra aérea, tratar de controlar antes las malezas. No, marzo, más tirando un poco después de cuando el grano está fisiológicamente maduro. Sí, se recomienda esa hoja, digamos, cuando inicia la senescencia, en R7, digamos, y eso es lo ideal. Y lo que dice, por ahí lo que dice Francisco, nosotros no tenemos tanta experiencia, no tenemos, es muy nula la experiencia en siembras aéreas, pero creo que en el norte en general, digamos, todo lo que es avión, servicios de siembra aérea, digamos, no está la especificidad, digamos, el servicio de calidad, digamos. Por ejemplo, Salvador. Por ejemplo, una experiencia de un campo que hicieron en el Chaco, digamos, de otro grupo de productores, fueron incrementando, digamos, fueron probando en este otoño-invierno que se dio cuando uno lee los trabajos, digamos, ¿cómo deciden? Deciden en función del perfil de humedad y realmente manejan mucho los pronósticos de lluvia, digamos, que nosotros sabemos, digamos, la incertidumbre que muchas veces tenemos. Bueno, este año en una experiencia que nos comentaron en Chaco, digamos, ellos arrancaron con un 20% más de la siembra que hubieran, de la densidad de siembra, digamos, en el caso de centeno, en el caso de vicia, y terminaron llegando a una densidad de hasta ese 70% más alto, digamos, para lograr los estándares objetivos, digamos. Y por ejemplo, en una experiencia que nosotros compartimos, en donde había una buena disponibilidad de humedad y después no llovió, se hizo una siembra de centeno con avión y después no llovió, no se implementó. Y en este caso que yo estoy comentando, en todas, había un buen perfil y después llovieron 6 milímetros y realmente el éxito, digamos, de la implantación de cobertura fue muy buena, digamos. Y fueron en lotes que venían de maíz, y si bien nosotros no hicimos evaluaciones de las propiedades físicas, digamos, del suelo, digamos, era notorio, digamos, la falta de estructura física que tenía el suelo, o sea que en ese suelo que realmente era duro, digamos, y principalmente las gramíneas tienen más posibilidad de penetrar el suelo, digamos, no hubo problemas en este caso que comento. Acá. Dos consultas. ¿Están utilizando algún herbicida residual antes de los cultivos de servicio? Y después, si no notaron en los cultivos de servicio de leguminosas mayor incremento de las gramíneas resistentes en el lote. Bueno, en cuanto a la primera, en lo posible tratar de evitar el herbicida residual. Muchas veces pensamos en prevención, pero después nos vamos dando cuenta que determinadas especies pueden tener un muy buen control de malezas sin utilización de herbicidas. En el caso que llegamos al lote, decidimos hacer un cultivo de servicio y vemos que hay malezas, lo primero que hacemos es, bueno, limpieza, ya sea con glifosato, o si tenemos una especie que es excesivamente lenta en su crecimiento, como es Melilotus, pensar si poner un herbicida residual que me dé una cierta protección en el cultivo al inicio. Cuando vamos con la vicia, fuimos a ver con la vicia que en muchos casos, por más que tenga algunas malezas al inicio, la gran competencia que tiene este cultivo hace a que que crezca tanto y le termine ganando la maleza. Es decir, depende mucho de la cantidad de malezas y de la especie que vamos a sembrar. Siempre pensamos los cultivos de servicio para manejar bancos de semillas, o sea, ir con en plantas que vienen de semilla, pero cuando tenemos matas instaladas, estructuras perennes y demás, como en el caso de Alepo o en el caso de Papophorum nicloris, no es la mejor opción. Lo ideal es empezar a trabajar, limpiar químicamente o mecánicamente, y cuando tenemos una situación más estable en cuanto a producción de malezas pero de semilla, ahí sí ir con los cultivos de cobertura. Y la segunda pregunta, ¿cómo era? Venía de las gramíneas, el impacto que tenían las leguminosas, los cultivos de
servicio de leguminosa en malezas gramíneas. Ah, los cultivos de servicio de leguminosas en gramíneas. Bueno, hasta el momento no vimos ningún efecto. Por ahí una ventaja del cultivo de leguminosa, de servicio de leguminosa, es que, bueno, si hay problemas de gramíneas, podríamos entrar con un graminicida, pero los cultivos evaluados, ya sea Vicia o Melilotus, vienen compitiendo muy bien con lo que son gramíneas y como vimos en mucha experiencia, los problemas de Chloris papoforum no estuvieron en esos cultivos de cobertura. Francisco, una Sí. consulta. Yo hago mi actividad profesional en el oeste de Santiago, sur de Salta y este de Tucumán. Y una de las preguntas, que en este caso iría también para Salvador, es, yo salgo del cultivo de verano, específicamente el cultivo de soja, y la decisión si se implanta un cultivo de cosecha, un cultivo de servicio, voy a barbecho químico, normalmente pasa por el contenido de agua útil que tengo en ese momento. Yo no conozco lo que viene más adelante por la incertidumbre de los pronósticos, entonces la pregunta específica es, a criterio de ustedes, ¿cuál sería el contenido de agua útil para decidir entre cultivo de cosecha y cultivo de servicio, y el que sigue entre cultivo de servicio y barbecho químico? No sé si te la puedo responder, pero sí te puedo aportar datos, digamos. ¿Por qué digo que no la puedo responder? Porque por ahí no tenemos la suficiente cantidad de información como para hacer, digamos, asegurar algo, digamos. Pero a ver, en función de las eficiencias promedio de uso del agua de las gramíneas, trigo o centeno para producción de biomasa, nosotros tenemos relaciones hechas, digamos, más o menos en promedio van de 18 kilos por milímetro un trigo a 20, 22 un centeno, un poco más eficiente, digamos. Entonces, por ejemplo, ahí uno puede empezar a hacer cálculos. Un perfil de esa zona, digamos, llevémoslo a un aplustoléntico, digamos, que puede tener hasta 300 milímetros hasta los 2 metros. Un perfil, digamos, promedio que uno esperaría sería que está alrededor del 50%, estaríamos en 150 milímetros, es lo que en general predomina, no esta campaña, ¿no? Porque esta campaña tiene un perfil bueno, digamos. Entonces, teniendo esa relación de eficiencia de uso del agua, después te voy a agregar a las eficiencias de uso del agua para grano, para trigo, cómo cambian. Depende mucho del perfil inicial. ¿Por qué? Porque la probabilidad de lluvia, digamos, en el otoño e invierno, los milímetros son bajos. Por ejemplo, un perfil que arranca en una situación promedia, podemos esperar eficiencia de uso del agua de 5 a 6 kilos por milímetro. En un perfil óptimo, como este año quizá, que ahí están, no sé, en la zona, pero en general ahí nosotros tenemos ensayo en Izcayacu y estamos con 80% de agua útil en el perfil, y en base a otros ensayos de otras zonas de Santiago del Estero, que no son exactamente iguales o parecidos, esperamos eficiencia de uso del agua de hasta de 8 a 10 kilos. ¿Sí? Y en una situación extrema de un perfil muy malo, de 30% de agua útil, que no se sembraría un cultivo para grano desde ya, las eficiencias pueden caer hasta 2 o 3 kilos por milímetro. ¿Sí? Eso como término general, y en función de eso uno puede llegar a empezar a manejar para tomar decisiones, digamos. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos evaluaciones de cultivo de cobertura, en ese perfil de un 30% de agua útil, que son 100 milímetros, podemos tener 2.000 kilos de cobertura. ¿Es bueno 2.000 kilos de cobertura? Y probablemente no, es muy bajo, pero bueno, genera y aporta, digamos. Y a veces nosotros, si bien no evaluamos, nuestra especificidad por el momento no es la maleza, tiene su efecto también en lo que es la emergencia de malezas, al menos durante el ciclo otoño-invernal. Así que bueno, en realidad habría que hacer un análisis en base a esos números. Digamos, la eficiencia de uso del agua para grano puede ir de esos 3 kilos hasta 8, de acuerdo al perfil, y para las situaciones de biomasa como cobertura y como se seca alrededor de antesis, en realidad no hay tanto rango de variación, estamos en 18 a 20 kilos. ¿Sí? Entonces, hay que seguir trabajando y seguir aportando, decir, bueno, a ver, si tengo con esas eficiencias, ¿cuáles serían el mínimo, digamos, de humedad que necesitaría para sembrar y generar una cobertura en función de los objetivos? Porque eso también hay que plantearse, ese cultivo de cobertura o de servicio, ¿para qué lo realiza uno?
Hay que medir lo mismo con la situación de grano, digamos. Y las mismas relaciones habíamos empezado a construir, pero no tenemos muchos datos como para que sean demasiado sólidas en la situación de garbanzo, digamos, donde también esas eficiencias que son mucho menores asociadas a la especie, principalmente, que no es una gramínea. ¿Alguna pregunta más? Sí, para Cosi. Sí. A mí me interesaría conocer primero cuál es la estrategia del Papoforum en terrenos donde ya hay implantación de Papoforum matas y suelos más bien arenosos. 2. Segundo, si ustedes tuviesen un maíz sembrado más temprano, ¿prescindirían de los residuales? Y 3, si la crotalaria, que domina mucho en la parte de Salta y Jujuy, la pueden usar como cultivo de cobertura. Bueno, 3 por 1, Otamendi. Bien, bueno. Las matas de Papoforum, cuando hay mucho Papoforum en estado de mata, no hay cultivo de cobertura que lo frene, ahí debemos ir directamente con estrategias químicas. Lo que venimos viendo desde la chacra para control de este tipo de gramíneas perennes, tratar de controlar en la época de otoño, porque venimos viendo que la eficacia de control de los tratamientos químicos en el otoño versus en la primavera son mucho más eficientes en el otoño. Una, por las condiciones ambientales, mucho más favorables para hacer aplicaciones químicas, y 2, porque la maleza está en un estado en que lo absorbe mejor y lo trasloca mejor a los herbicidas. En ese caso empezamos a ver que aplicaciones de glifosato más graminicida, en esa época después de la cosecha de soja, teníamos muy buenos controles, inclusive después del invierno en la primavera, la mayoría de esas matas no rebrotaron. Esa sería la recomendación, la mejor recomendación. En el caso de que salimos de la cosecha tarde, por diferentes maneras o cuestiones no podemos realizar un control, vienen las heladas, la mata está poco receptiva, no absorbe y no trasloca, y después en la primavera rebrotan, y es ahí realmente un problema cuando este tipo de malezas empiezan a rebrotar y crecer en la primavera, donde por lo menos en nuestro ambiente las condiciones son bastante malas para realizar buenas aplicaciones, y la maleza está creciendo en un muy buen crecimiento. Con tratamientos normales de glifosato o graminicida no obtuvimos buenos controles porque fueron parciales y después rebrotaron las matas, y en ese caso empezamos a probar como última estrategia, digamos, para salvar la situación, doble golpe sobre gramíneas, que es distinto al doble golpe que en latifoliadas, en el sentido de el tiempo entre la primera y la segunda aplicación y el tipo de herbicida que utilizamos. Empezamos a ver que los mejores herbicidas para control de matas gramíneas, de gramíneas perennes, fueron doble golpe de herbicida sistémico. En el caso de graminicida, y a los 25 o 30 días alguna LS como Pivot, como imazetapir o imazapir, con aceite y glifosato, bajo esa estrategia llegamos muy bien en el control hasta la siembra de soja a fines de diciembre. Por lo tanto, la recomendación es tratar de entrar en otoño con una aplicación normal de glifosato, buena dosis con buen aceite, o si nos dormimos y nos vamos a la primavera, ya debemos ir a un doble golpe de sistémicos. Después la segunda pregunta era referida a maíces tempranos con herbicidas residuales, y sí, la recomendación es ponerle un herbicida residual, porque para la fecha un maíz temprano es donde tenemos el mayor pico de emergencia de malezas. En nuestra zona vemos que de septiembre a octubre, en octubre básicamente, tenemos el pico de la mayoría de las especies perennes, y en noviembre el pico de la mayoría de las especies anuales. Por lo tanto, si vamos a sembrar un maíz en septiembre,
y nos va a coincidir que la primera etapa de ese maíz va a coincidir con los picos de maleza, en un 100% debemos tomar la decisión de si que el maíz vaya acompañado de un herbicida que proteja por lo menos los primeros 40 días. Así que, y bueno, y la tercera pregunta, Crotalaria no la probamos hasta el momento, es una especie que tenemos interés y bueno, de aquí en los próximos ensayos los vamos a ir poniendo. La idea es empezar a generar el conocimiento con mayor cantidad de especies, por ahí nos limita un poco que no hay disponibilidad en el mercado, y también en mayor cantidad de especies y con asociaciones de especies que vemos que hay beneficios en cuanto a maleza y en cuanto a otros aspectos del sistema. Muy bien, tenemos una última pregunta y ya tenemos que ir cerrando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Dos cosas. Primero, que si nos podían explicar bien qué era la crotalaria. Y segundo, que no nombraron la avena estrigosa o la avena negra, si tienen experiencia con ese cultivo de cobertura. Bueno, empiezo por la segunda, la avena estrigosa, sí, la probamos, solamente en este caso pusimos centeno en representación de las gramíneas, porque evaluábamos distintas estrategias, pero con el caso de avena estrigosa tuvimos muy buenos resultados también. No es una de las que mejor control de maleza obtuvo, pero dentro de todo, todas obtuvieron buen control, es decir, si vamos a elegir por especie entre las gramíneas, viene más que nada la decisión por la disponibilidad o el precio de la semilla, además todas funcionaron bien cuando son bien implantadas. Por ahí algún problema que tuvimos es, por ejemplo, las heladas, las frenan bastante respecto al centeno. El centeno tiene el menor impacto de la helada sobre el centeno y eso hace que la producción de materia seca final llegue a un mejor estado al momento de secado, tiene un perfil sanitario para la zona mucho mejor y un rápido crecimiento, es decir, de todas las especies gramíneas evaluadas, la que vemos con mayores ventajas en el sistema, por lo menos en nuestras experiencias, fue el centeno. Y después, bueno, por ahí el tema de crotalaria lo puede explicar un poquito mejor quizá Otamendi, la persona que preguntó antes que vos, pero nosotros no la tenemos evaluada a crotalaria. Es una especie natural que se da en Salta y Jujuy, en los valles, sí, naturalmente. Y es una leguminosa. Una leguminosa de los ambientes del norte. Sí. Sí. Bueno, los fines de la chacra... Muy invasora, una semillación muy intensa, muy fuerte. Es decir, se logra estándares muy buenos. Muy bien. Interesante para seguir evaluando. Muy bien. Bueno, se nos terminó el tiempo. Les agradecemos muchísimo que hayan venido y a los expositores por la gran disertación.